En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Pues mire, vamos a seguir hablando de Plus Ultra en un momentín porque hemos hablado mucho de que evidentemente esta aerolínea no se merecía ese rescate, que ha metido mano Topichipacha, que aparecen las manazas de José Luis Rodríguez Zapatero por todas partes, que aparecen y aparecen con las noticias que les hemos citado, incluso mediaciones de un tal Pedro Sánchez, que curioso, ¿verdad?, para que no se investigara. Qué majo, él. O sea, es nuestro dinero, pero él decide que no se investigue. No vaya a ser que se sepa lo que estaba ocurriendo con este rescate. Aparecen manazas mezcladas de los Ibrahim, los no Ibrahim, empresarios chavistas, vamos, que tiene un tufo que espanta. Pero les vamos a explicar si, después de recibido el rescate, por lo menos han sido medianamente cautos, que ya les adelanto que y un churro. Pero antes de eso, Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues un placer estar aquí contigo. Antes de que vayamos con más detalles de este escándalo con patas o escándalo con alas, habría que decir que ha sido lo de Plus Ultra, que sería el segundo escándalo con alas, porque anda que lo de Air Europa también ha sido fino. Pero bueno, pues dicho eso... Es multiplicado por 100. Sí. Vámonos con la obra y gracia de una tal Yolanda Díaz, que decía que nos dejaba un sistema laboral maravilloso, todo el mundo iba a tener un puesto de trabajo, oye, excepcional. Bueno, el resultado final es que tenemos una precariedad totalmente disparada. Solo cerca del 15% de los contratos que se firman son los viejos contratos esos que cuando lo conseguías llamabas a tu padre o a tu madre y le decías, papá, y te hacían una cena ese día. Tengo un puesto fijo. Sí. Bueno, pues un puesto fijo, toda la santísima vida era un puesto fijo de 8 horas, de jornada completa, de 8 horas al día. Bien. Un puesto con el que podías vivir, exacto, mantener a tu familia y hasta empezar a comprarte una casa, hasta empezar a comprarte una tener casa. Un proyecto de vida, vamos. Bueno, pues de esos el 15% de los que se firman. Pero es que además, y les damos el dato que acaba de salir en España, hay en estos momentos 1,2 millones de trabajadores de baja cada día. No 1,2 millones que tienen alguna baja, no. 1,2 millones de trabajadores de baja coincidiendo cada día. ¿Esto lo aguanta la empresa española? Pues cada día menos, porque los datos no son solo que 1,2 millones de trabajadores cada día faltan en su puesto de trabajo por este absentismo laboral, sino que desde la patronal se ha presentado un informe en el que se pone números a esos 1,2 millones. Al coste. Estamos hablando de que cada día cuesta a las empresas de media en España unas 200 horas de trabajo. Son más de 1.300 millones de euros de pérdidas precisamente por este absentismo laboral. Y todo en un entorno, Carlos, en el que la señora Yolanda Díaz continúa empeñada, y así lo ha prometido, en sacar para el próximo año por fin eso que lleva anunciando como un día histórico hasta en 4 ocasiones que yo tenga contadas, que es que por fin vamos a reducir la jornada laboral. O sea, en este entorno en el que, como tú bien dices, lo que tenemos es una precariedad galopante, en el que tenemos es una repartición de los puestos de trabajo, en el que lo que tenemos es una ocultación sistemática del volumen total de parados, es decir, no es un maquillaje, es directamente una tergiversación manifiesta y voluntaria de la realidad del mercado laboral en España, siempre a favor de los intereses del Ejecutivo. Bueno, pues en este contexto en el que el absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra economía, resulta que lo que quiere hacer la señora Yolanda Díaz, o casualidad, es que la gente, los trabajadores, pues tengan derecho a no trabajar y a trabajar cada vez menos, y si pueden no trabajar, pues no trabajar. No, pero sobre todo que además, vamos a ver, el sistema funciona si hay gente que trabaja, hay gente que cotiza y hay gente que paga los servicios comunes. El esquema en la cabeza de Yolanda Díaz se ha olvidado de todo lo que yo acabo de decir. O sea, para ella el esquema es trabaja lo menos posible, ten la jornada más reducida posible, vamos a hacer que el coste de entrada por primera vez en una empresa, el salario mínimo interprofesional, sea cada vez más caro, de forma que las empresas tengan menos ganas de contratar, que cada vez haya menos empresas porque las saqueamos fiscalmente, que cada vez haya menos autónomos porque los saqueamos, y adicionalmente a eso un exceso de normativa fiscal laboral brutal, con lo cual se te quitan todas las ganas o de existir como empresa, o de existir como negocio, o directamente de contratar. Bueno, pues lógicamente cuando tú generas una maraña brutal de normas que todas están pensadas para que se escaquee el trabajador, pues hay evidentemente ya trabajadores que son especialistas. Dicen, mira, esta me la voy a coger porque tengo un perro que se le ha roto la pata. Esta me la voy a coger porque voy a decir que es que tengo una persona dependiente. Esta me la voy a coger porque es que digo que estoy de jaqueca. Esta me la voy a coger. Vale, muy bien, pues esta te la vas a coger, esta te la vas a coger. Lo que vamos a tener es que recoger nuestro sistema financiero y la seguridad social del suelo. Ese es el verdadero problema. Luego, además, hay una lógica muy mal entendida por parte de Yolanda Díaz. Dices, ¿lógica Yolanda Díaz? Sí, bueno, hay una lógica detrás de lo que hizo Yolanda Díaz, que
que la verdad resulta kafkiana cuando uno se lo explica, ¿no? Porque el razonamiento que tiene Yolanda Díaz para pedir que cada vez trabajemos menos es que ella dice, hombre, si los países más productivos y más desarrollados de Europa, las democracias nórdicas a las que nos queremos parecer, resulta que sus empleados, la fuerza laboral de ese país, cada día necesita trabajar menos horas para producir más cosas, pues entonces para producir más cosas en España necesitaremos trabajar menos horas, ¿no? Entonces es el momento en el que hay que recordarle a Yolanda Díaz, no, la cosa va al contrario. La cosa es que consigamos ser un país cada vez más productivo, que seamos capaces de ser un país que atraiga inversiones, que sean inversiones de capital, que permitan un trabajo de mayor valor añadido, que esto se extienda por toda la sociedad. Altamente cualificados. Trabajos cualificados. Y entonces, en ese momento, cuando esa productividad empiece a aumentar y tengamos de nuevo más inversión, más capital, entonces conseguiremos que nuestra fuerza laboral no necesite echar tantas horas para poder, porque será trabajo de mayor valor añadido, para poder alcanzar mayor productividad. La cosa es muy El problema es que sencilla. tenemos la productividad absolutamente estancada y desincentivada, que es uno de los grandes problemas de nuestra economía. Pues sí, la cosa es muy sencilla. Las empresas que más permisos laborales dan, más flexibilidad, más días libres dan adicionales a lo que marca la legislación son todas las empresas tecnológicas. Todas. ¿Por qué? Porque tienen una productividad superior. Claro. ¿Y qué es lo que quieren? Tener a la gente contenta. Exacto. ¿Y cómo pagan? Te pagan en salario y te pagan en salario emocional, en especie, llámelo cada uno como le dé la gana. Que es vivir mejor. No tienen lo del fichaje. Ahí no van con el sésame del moño. Claro, tienen que justificar simplemente su productividad. Y eso es lo que la señora Yolanda Díaz, instalada en un modelo decimonónico, incapaz de comprender cosas como la oferta y la demanda, la productividad, etcétera. Es que es comunista. Bueno, claro. Entonces tienen un problema, ¿sabes? Sí, ¿no? Era Friedman el que decía, claro. Un comunista si supiera de economía no sería comunista, claro. Bueno, yo iba a repetir una frase de Saza que era un poco más sangrante. A ver, la de Saza. ¿Eres tonto porque eres comunista o eres comunista porque eres tonto? Eso también. Esa para Yolanda Díaz va perfecta, ¿no? Esta no es mía, ¿eh? La verdad que no me hubiese importado, pero no es mía. Pero búsquenla en YouTube porque de verdad que o sea, cuando tienes un día malo te pones a Saza con eso. ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? Y te quedas de un a gusto. Pero bueno, sigamos ya, mira, por lo menos le metemos un poco de nota de humor. Pero vamos, yo de verdad, hay una frase por parte de Podemos, de Sumar, de toda esta gente, que lo dicen abiertamente, dicen, hay que combatir la uberización de la economía. Miren, eso que ellos llaman la uberización son todas las empresas que se han amoldado a la nueva era. Sí. Esas empresas son las que mejor jornada laboral, mejor de términos de reducida, de flexible, etcétera, están teniendo en estos momentos para sus trabajadores. Otra de las empresas que tiene ese mecanismo es Mercadona, sí, o Zara. También les molesta, porque es que son ricos. Además, oye, se les ha ocurrido ser ricos capitalistas que va y resulta que donan 200 millones, 300 millones contra el cáncer. Entonces les fastidia. Dices, ¿por los enfermos del cáncer? No, porque demuestran que el modelo es ese. Pero bueno, oye, vamos con otra cosa maravillosa. Abono transporte. El otro día ya lo desmontamos de arriba abajo. Pedro Sánchez, entre imitación y imitación de bostezo, anuncia un abono transporte diciendo que es que estamos todos locos porque resulta que nos preocupamos por las noticias de corrupción, es decir, de cómo nos roban, y tendríamos que preocuparnos por el abono transporte fake. La sustancia. Claro, Carlos, la sustancia. Claro, que saca un abono transporte y empezamos todos y dijimos, venga, vale, vives en Toledo. Dices, de Toledo a Madrid, ¿vale? Tren de alta velocidad. No, ese no va incluido. Vale, muy bien, venga, vale. Cercanías. Dice, no, cercanías te lo voy a meter, pero ¿qué cercanías? Parece lejanías. Porque hay que llegar más tarde que si vinieras de Hong Kong, ¿vale? Con los atascos que hay, con las incidencias. Y dices, vale, luego llegas ya por fin a Madrid. Vale, en Madrid te vas a mover en metro. No, el metro no está incluido. Ah, vale. No, venga, pues me cojo un autobús urbano. No, el autobús urbano tampoco estaba metido. Ah, vale, vale. Me cojo un taxi. No, el taxi tampoco está metido. Dice, oiga, esto no es un abono transporte, esto es una cutrería de muchísimo cuidado. Bien. No, es una medida absolutamente electoralista. Mira, venga, pues el último dato ya, para terminar de bordar la historia. El abono transporte único de Sánchez llega justo cuando los españoles, fruto de todas las averías, están dejando masivamente de coger el cercanías. Claro, obviamente. Pues lo coges para llegar a trabajar, no para no llegar. Pues claro, y aparte, yo creo que tú, igual que yo, habrás visto grandes manifestaciones, Carlos, en la calle de ciudadanos españoles indignados porque no les ponían un abono único en toda España. El media distancia, que he dicho yo, el cercanías, el media distancia. O en estos estudios que hace tan sesudos Tezanos del CIS, la preocupación de los españoles era tener transporte de media distancia, poder tener un abono único. Claro, tú fíjate
el nivel de estupidez, porque no tiene otro nombre, de este trato de tocomocho, este intento de desviar la atención de Sánchez con el abono de transporte. Parece una tontería, Carlos, pero al final en esto se van recursos de los españoles. Resulta que todos los españoles que viven en las grandes ciudades, o muchos de ellos, pues tienen su abono transporte para poderse mover por la ciudad. Y lo que quiere es que sea un abono transporte adicional para hacer las medias distancias. O sea, que tienes que coger un abono transporte y otro abono transporte. ¿Qué es lo que de verdad preocupa a los españoles en lo que a transporte se refiere, Carlos? ¿No les preocupará más los retrasos en la larga distancia, en la alta velocidad? Tú estás dispuesto a pagar más o menos, pero sobre todo estás dispuesto a pagar por algo que te dé fiabilidad, que te dé seguridad de que llegas, porque si no, no te sirve para nada. Pero vamos a ver, si no entra la alta velocidad, ¿quién quiere gastarse 60 euros al mes? 60 euros al mes. Que estamos hablando, Carlos, de que hoy te puedes coger un AVE que te deja en 2 horas en Valencia o en Alicante. ¿Por qué? Yo llegué a comprar billetes por 9, 10 euros. Para ir, o de 15, ida y vuelta a Alicante o a Valencia. Gracias a que entró algo de competencia, entraron otras compañías, ya no te tienes que gastar las morteradas que te pide Renfe. Pero no solo eso, si tú quieres coger un avión para desplazarte a la otra punta de España, puedes obtener billetes gracias a las low cost, estas que tanto también denosta el gobierno y multa y se pelea con Ryanair y demás. Gracias a estas compañías uno puede viajar también por muy poquito dinero. El problema no es el dinero para viajar. Si hoy viaja cualquiera en España, no necesita ser rico para poder viajar en España. El problema que tenemos es que el tren, como sucedió este verano, se queda 2 horas parado en plena ola de calor en la provincia de Córdoba a 46 grados, sin aire acondicionado, 3 horas en mitad de camino. Oye, te cuento que no hay lo que nos está pasando con este programa. Cada vez que hacemos un programa fuera, antes contábamos con los horarios del tren y pensabas y decías, bueno, pues serán horarios, hasta ahora, horarios fiables. Bueno, pues ya estamos teniendo que cambiar los mecanismos de transporte, porque no te la puedes jugar. Y en caso de que vayas en tren, estamos cogiendo 1 o 2 previos, es decir, con un margen de 3-4 horas a la hora a la que tendrías que llegar al programa. ¿Por qué? Pues porque no es fiable, porque se han cargado la fiabilidad del tren español. Bueno, si cuando se puso en marcha la alta velocidad en España, lo recordarás, Renfe decía, si llega 5 minutos tarde te devolvemos el dinero. Ahora si llega más de 1 hora tarde. Sí. Cuando te revuelven algo de lo que has pagado, ni siquiera te devuelven la totalidad del billete. Eso es lo que preocupa a los ciudadanos, que llegues al aeropuerto de Madrid-Barajas y esté colapsado, que las carreteras estén con necesidades de inversión para arreglar los baches. Y esos problemas no son en los que pone énfasis esta sustancia que le gusta al señor Sánchez. Oye, vamos con el tema que mencionábamos, el tema de Plus Ultra. O sea, ya hemos comentado y hemos analizado en este programa y en otros anteriores cómo este rescate, desde mi punto de vista, pero yo creo que con un análisis medianamente normal de los datos, nunca jamás se debería haber entregado, ¿vale? 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Bueno, la cuestión es que se le dan con un manoseo brutal por parte de Zapatero, con Ábalos ahora denunciando ese manoseo, con unos movimientos de dinero que salía dinero camino de Venezuela, unas cosas extrañísimas, de Venezuela camino hacia Plus Ultra, bueno, una cosa que tiene cambios un tufo. Cambios de titularidad y accionariado, que también ha habido. O sea, una cosa que tiene un tufazo espantoso. Pero vamos a analizar qué ha hecho con el dinero entregado por la SEPI, es decir, entregado del dinero de todos nuestros impuestos, qué ha hecho esta aerolínea. Es decir, ¿ha justificado después un buen comportamiento como para pensar que aquí no había tongo? Pues si se cogen las cuentas anuales, que es lo que ha hecho The Objective en una pieza que publica hoy, el análisis de estas cuentas te dicen que desde que recibió los 53 millones de euros, las pérdidas acumuladas desde entonces hasta ahora alcanzan los 26,1 millones de euros, la mitad de todas las que registra en toda su historia. Es un desequilibrio patrimonial que se ha disparado un 63%. Claro, si el problema fue la pandemia, si era un sector estratégico, si necesitaban esa ayuda para poder reflotar, para poder sobrevivir, para poder... ¿Cómo es posible haber salido a que flote? Cuando ya el turismo remontó, cuando ya hemos tenido de nuevo las hoteleras, todo lo que tiene que ver con la hostelería y la hospedería turística, las líneas aéreas en máximos, Plus Ultra pierde 21,6 millones cuando se les ha entregado de dinero de los ciudadanos a través de la SEPI 53.
26 millones de pérdida. Es que además este era el principal punto débil. Ahí había un problema previo, es que durante los 5 años previos a la entrega del rescate, ellos habían acumulado más de 13 millones de pérdidas, ¿vale? El previo al rescate es previo al COVID, básicamente, porque se tramitó durante el principal año de explosión del COVID. Sí, se le otorga en el 21, pero fue en el 20. Sí, pero vamos, fue durante ese periodo. Se solicitó es decir, en el 20. Claro, si tú habías acumulado durante 5 años previos pérdidas de 13 millones, evidentemente tú no estabas cayendo por el COVID, estabas cayendo por tu mala gestión. Bueno, no, pues pero ¿qué esperas de una aerolínea con un avión y solamente vuelos a Caracas, Madrid, Madrid, Caracas? Claro, ese era el punto principal que ponía en la legislación y decía, tienen que ser empresas que hayan caído por el COVID. Esta empresa no había caído por el COVID. Claro, ahora lo que vemos es lo que está explicando Luis Fernando, que evidentemente le metes la palada de dinero y la palada de dinero soluciona los problemas previos. No. La palada de dinero se diluye según entra. Claro, o sea, ha servido para que ellos ganen tiempo y sueldos. Y sueldos. Porque la pregunta que viene a continuación y que tendremos que saber antes o después es si desde entonces hasta ahora acumulas una barbaridad de pérdidas, o sea, 26 millones, más ¿no? de la mitad, prácticamente la mitad de lo que te entregaron, chico, ¿y dónde está el dinero? ¿Qué se hizo con esos 53 millones según entraron por caja? 26 millones lo sabemos clarísimo, se han ido a pérdidas. Hombre, pues si se han ido a pérdidas 26 más los 53... ¿Esta empresa tiene capacidad para devolver el dinero? Porque claro, estos son préstamos, no son regalos. Hoy están pérdidas, ahora mismo no tiene, vamos, salvo que consiga financiación, algún hedge fund, algún capital riesgo que quiera ponerles pasta, dudo que lo encuentren, sinceramente. No parece que tengan esa capacidad, desde luego. O sea, que el que mejor ha salido de todo esto ha sido Zapatero. Lo digo porque, claro, ya tenemos la notificación de que hubo 5 reuniones, más o menos en torno al año 23, 5 reuniones en su chalet, en Aravaca, para hablar de determinadas transferencias que tenían que salir de Plus Ultra y llegar a Venezuela. Claro, esas sí que se han debido realizar. Claro, esas seguro que se han realizado, porque el régimen no perdona ni una. Pues nada, vamos, que nos hemos comido el rescate, pero con patatas. De momento lo hemos pagado. Sí. Bueno, pero volver a... los que se lo han comido han sido otros. Recuperarlo, yo creo que para estas fiestas desde luego no van a llegar. Les hemos comentado antes, mañana publicamos en Libertad Digital que durante el tiempo de tramitación del rescate y cuando se vio que era una obscenidad con patas esto, el Partido Popular solicitó una especie de arbitraje auditoría a la Unión Europea, se tenía que regular por medio de una ley. Y el Partido Socialista, es decir, Pedro Sánchez, se encargó de pisar el cuello a esa iniciativa en la mesa del Congreso, que ni tan siquiera se pudiera tramitar. Y boicoteó la posibilidad de que se hubiese realizado una auditoría por parte de Europa de qué se estaba haciendo con este rescate. Pues creo que ahora lo entendemos perfectamente. Lo cual significa que no estaba solamente José Luis Rodríguez Zapatero en el ajo. En la ristra de ajos había un ajo, una cabeza de ajo enorme llamada Pedro Sánchez. Fíjate, en el último libro que publicaba Rosa Díez hablaba de Zapatero como el cáncer y Sánchez como su metástasis. Aquí se ve perfectamente esa relación. La verdad que, dices, el rescate de Plus Ultra fue obsceno en aquel momento. De hecho, si recuerdas, en aquel 2021 fue mucho más escandaloso, porque era evidente que era un escándalo, que una aerolínea con un solo avión y que solamente volaba Madrid-Caracas, Caracas-Madrid no era una aerolínea estratégica para la economía española. Por eso, y por tratarse de vuelos a Venezuela y ser una aerolínea mitad capital español, capital mitad venezolano. Capital venezolano, el que dinero de los contribuyentes fuera a rescatarla era obsceno. Y fue mucho más llamativo aquel rescate que cuando se decidió rescatar Air Europa. Luego, claro, nos damos cuenta de los tiempos que se tardó en rescatar Air Europa y luego hemos ido conociendo los intríngulis de ese rescate y es todavía más escandaloso. Pero el que en su momento llamó la atención, pitó, y Ábalos estuvo implicado, porque recordemos que desde Fomento se emitieron informes para justificar o para que la SEPI tuviera, digamos, la llave en la mano para que técnicamente pudiera ser posible ese rescate, fue total. Sí, ahora, fíjate... lo que dices de, perdona, simplemente, lo que dices de Sánchez frenando las iniciativas, acuérdate que no solamente frenó las iniciativas respecto a que se pudiera fiscalizar por algún organismo independiente los rescates. Es que cuando se aprueban los fondos europeos, desde el Partido Popular y otras instancias se le dijo al gobierno: necesitamos que haya un organismo independiente que fiscalice la llegada de dinero y a dónde se marcha, a dónde se va a invertir. Y también se negaron en redondo. Y una de las consecuencias que tenemos es que no sabemos exactamente cuánto ha llegado y a dónde. Sabemos que la mayoría han llegado a empresas públicas precisamente y que
Lo último que sabemos es que el gobierno va a meter una adenda para renunciar a 63.000 millones de los que teníamos que recibir. Ahora estamos descubriendo que básicamente la SEPI en su conjunto está contagiada por la trama. Sí. Pero lo primero que supimos de las tramas es que se cebaban en el Ministerio de Transportes. Y en el Ministerio de Transportes en las concesiones que afectaban a Renfe, Renfe Alta Velocidad, Adif, etcétera. Oye, qué casualidad, las 3 entidades que aparecen en el ranking como las máximas perceptoras de los fondos europeos. Qué curioso. Vamos, que en la mente de Pedro Sánchez hubo ahí una especie de conexión Bluetooth de 2 neuronas perdidas y dijeron, mira, llegan fondos europeos, los asignamos como nos da la gana. ¡Hala! ¿Y esto qué significa? Igual a comisiones. Ya está. Un gran gestor, este señor. Un gran gestor. Y cuando estalló la pandemia, lo primero que hizo fue arrogarse al gobierno central todos los poderes para que solo ellos pudieran tomar decisiones. Oye, nos queda un minutito, sí, pero quiero que me expliques esta historia o que le expliques a la audiencia. Vamos a ver. Milei ha lanzado una reforma laboral que se parece como un huevo a una castaña a la nuestra. Claro, lo que quiere decir que tiene visos de que la suya va a funcionar. La reforma laboral consiste en salarios en una moneda estable, en dólares. Rebaja del coste de despido más barato. Y un freno brutal al poder sindical. Claro. Curiosamente, lo contrario de lo que hacemos aquí. Lo que ha dicho Milei es qué es lo que necesitamos para que se dispare la contratación, para que las empresas tengan manos libres para poder contratar y ajustar su fuerza laboral a las necesidades de producción que tienen. Necesitamos flexibilidad. ¿Cómo flexibilizamos? Vamos a tratar de superar todos los obstáculos que tenemos. Uno de los obstáculos es el de la moneda. ¿Qué ha dicho? Voy a dar la opcionalidad a las empresas de poder pagarle a sus trabajadores en dólares. No es opcionalidad. La opción a los trabajadores para poder, a las empresas para que paguen a sus trabajadores en dólares. Oye, ya esto es revolucionario, porque sabemos que uno de los objetivos era la dolarización, esto la acerca un poquito más. Claro, esto para que la gente vea un poco el efecto, o sea, lo que te está diciendo a los trabajadores es, te doy una moneda mucho más estable, es mejor para ti, esa moneda no va a perder valor, pero además desacoplas de las tensiones inflacionistas, desacoplas el sueldo. Y sigues absorbiendo pesos. Efectivamente. Sigues quitando pesos del sistema. Sigues drenando. Exacto, que esa es uno de los objetivos que tiene Javier Milei. Por otro lado, otro de los aspectos importantes, el despido. Vamos a no cargar de costes laborales a las empresas y que la acumulación de trabajadores con más años en un momento dado menos productivos no sea un freno para que la empresa no pueda contratar a alguien que le cubra esa productividad, con lo cual despidos más baratos, que al final es más dinamismo. Es que da la sensación de que dicen, no, abaratan el despido, más precariedad para la gente. No, lo que va a haber es mucho más dinamismo, más contratación. Y sindicatos, si queréis partir jamones, os los pagáis vosotros. Y los sindicatos con una cosa que es sencillísima, que ojalá se pusiera en marcha en España, que las empresas y los ¿mandarlos a trabajar? No, que no, pero que pena. Si no quieren trabajar, no trabajen, pero que no se metan en las relaciones laborales. Trabajador y empresario que pacten sus condiciones libremente. Ya está. O sea, han quitado de la ecuación, han quitado de la negociación al sindicato. Es una de las propuestas que están tienen, reduciendo su peso, eso evidentemente. Es. Pues tiene pinta que le va a funcionar. Pues yo creo que sí. Que ¿Cómo va en términos de... nada, rapidísimo, que se nos acabó ya el tiempo, pero ¿cómo van en términos de salida de gente de la situación de pobreza y en términos de control de la inflación? ¿En Argentina? No tengo los últimos datos, pero no me he asomado a ellos esta semana, pero iban reduciendo, llevan más de 10 millones de argentinos fuera de que han salido de la bolsa de pobreza. Que han salido de la situación de pobreza y exclusión, creo que ya van bastante más de 10 millones, y desde luego la situación de inflación le han reducido ya a tasas casi europeas. O sea que ha sido un éxito la receta. Ha sido un exitazo y buena parte de ese éxito tiene que ver con dos cosas que nos vendrían muy bien a España. Que las medidas se tomaron en el primer año de gobierno, todas las más duras, 15 puntos del PIB de contención de gasto, que se dice pronto, y lo que ha prometido a partir de ahora, si obtenía la reelección, es que empezará, después de reducir mucho el gasto, va a empezar a reducir los impuestos de una manera importantísima. Luis Fernando Quintero, muchísimas gracias. Un placer, Carlos. Bueno, pues nosotros les dejamos ya. Mañana viernes, aquí estaremos. No sé, pongan los cronómetros en marcha porque llevamos, creo que demasiados días sin detenciones de gente ligada al Partido Socialista. Lo mismo mañana que hay alguna, quién sabe. O sea, horas. Sí, esto no puede ser, ¿eh? Buah, yo creo que la UCO se debe estar tomando carrerilla, así que lo mismo mañana es una ejemplar. Bueno, no lo sé. Yo lo que sí que les adelanto es que por ahí suena mucho el nombre de que quien va a caer
a caer judicialmente es un tal José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día, ayer ya prometía 2 botellas de champán. Voy a inflarme a sacar botellas de champán. Cuando caiga José Luis Rodríguez Zapatero, otra botella de champán. Yo que te traigo una champán francés del bueno. Isaac y Marta me hacen desde control así, nosotros nos sumamos, no me extraña. Bueno, oye, hasta el año que viene, por cierto. Hasta el año que viene, contigo. Claro. Si conmigo no. No, ya te voy a escuchar todos los días, pero conmigo ya no nos toca hasta el año que viene. Y con ustedes, hasta mañana. Ya saben, viva España y viva la libertad.